¿cómo les va? Mi nombre es Sebastián Barros, soy desarrollador de videojuegos y docente. Estoy acá para presentarles los tutoriales sobre desarrollo de videojuegos en Unity que estamos haciendo como parte del programa Misión Quédate en Casa del Ingenio Cultural del Ministerio de Desarrollo Social. Muy bien, seguimos con los tutoriales para hacer un juego de plataformas 3D básico en Unity. Habíamos hecho previamente una serie de plataformas con sus texturas apropiadas, las habíamos transformado en prefabricados y aprendido cómo duplicarlas y unirlas de forma que no haya ningún espacio en el medio. Ahora vamos a continuar creando un par de monedas coleccionables y trabajando también con lo que es el parenting dentro de la jerarquía. Yo acá, por ejemplo, voy a crear un objeto vacío que va a servir de parent o de padre para todas las plataformas que tengo en mi escena. De esta forma puedo tener un poco un orden de lo que son los objetos individuales de mi escena. Esto también entendiendo que una vez que nuestro proyecto se haya expandido un poco más, probablemente la jerarquía esté repleta de objetos, entonces siempre nos conviene agruparlos a los objetos similares para tener ese orden y poder navegarla de una forma más cómoda. ¿Cómo vamos a hacer esto entonces? Yo en la jerarquía voy a create, voy a donde dice create empty, va a ser un objeto vacío. Un objeto vacío no tiene, el único componente que tiene es el componente transform, que edita su posición, rotación y escala. A este objeto yo le voy a poner de nombre platforms, como plataformas en plural. Lo voy a ubicar en el centro de todo el espacio. Puedo hacer eso directamente apretando en el engranaje que hay arriba a la derecha del transform y yendo a reset. Entonces los valores se resetean. Una vez que hago eso ahora en la jerarquía, puedo seleccionar todas mis plataformas y las arrastro dentro de platforms. De esta forma quedan todas contenidas dentro de ese espacio. Así también voy a poder moverlas a todas juntas si así quisiera. Y en el caso de que fuera necesario, también puedo desactivarlas momentáneamente a todas juntas sin tener que hacerlo de una forma individual. Entonces, una vez que tengo hecho eso, ahora voy a acceder a crear mi moneda, mi objeto coleccionable. Lo voy a hacer esto a partir de un cilindro, que es uno de los objetos primitivos 3D de Unity. Ahí tengo mi cilindro. ¿Cómo hago que un cilindro parezca una moneda? Simplemente voy a escalar al objeto en el eje Y. Algo así. 0.1 aproximadamente parece correcto. Esa es más o menos la forma que podrá tener una moneda. Le voy a poner el nombre de coin. Voy a crear también un material para esa moneda. Eso lo hago obviamente en la carpeta de materiales, dentro de la carpeta assets en el panel proyecto. En este caso no le voy a dar una textura al material, simplemente vamos a darle un color. Algo que ande por aquí más o menos, algo así. Yo también puedo arrastrar rápidamente el material al objeto con el que voy a trabajar y seguir modificándolo y voy a poder ver cómo los cambios se dan en el acto. Puedo trabajar también con los valores de metálico y suavizado, metallic y smoothness, para conseguir más o menos el acabado que más me gusta. Entonces esta moneda, como cualquier objeto tridimensional, una vez creado, aparte de su transform, va a tener un renderer que le da el aspecto visual, un collider que le da el aspecto físico. Yo ahora también quiero que este objeto tenga un script que haga que gire en el lugar. Yo tengo acá ya creado el script, he creado una carpeta que se llama script y un script que se llama rotate. Este va a ser el script que va a hacer que mi moneda vaya girando en el lugar. Voy a aplicarle el script al objeto, puedo seleccionarlo de vuelta al objeto para chequear que el script haya quedado aplicado como un componente dentro de ese objeto. Pero de momento no va a hacer nada, no tiene ninguna lógica escrita. Eso es lo que vamos a pasar a hacer ahora.
Entonces acá tenemos el script inicial de rotate. Siempre tenemos que chequear que el nombre del script sea el mismo nombre de la clase en lo que es por defecto el renglón 5, siempre que se crea un script nuevo. Entonces vamos a pasar ahora a escribir la lógica. Primero vamos a crear una variable de tipo float, que va a ser pública. Recordemos que float son los números decimales. Y a esta variable le voy a llamar speed, va a ser la velocidad de rotación. Le voy a dar un valor por defecto de 10.0f escribo y termino con el punto y coma. Voy a aprovechar para comentar. Entonces la rotación, ¿dónde se va a llevar a cabo? Se va a llevar a cabo en update. Va a ser algo que queremos que ocurra a lo largo de todo el tiempo que esté corriendo mi escena. Entonces voy a acceder al transform propio del objeto en sí, propio de la moneda. Esto lo hacíamos escribiendo simplemente la palabra transform con minúscula. Luego accedo a la función rotate de transform y puedo ver cuáles son los diferentes argumentos que le puedo dar a esta función. Voy a trabajar con este ejemplo en el que le doy un eje y le doy un ángulo. Entonces voy a decir, por ejemplo, que quiero que rote en el eje vertical, lo cual lo puedo resumir diciendo vector3.up. Acá podemos ver que es una forma resumida de crear un vector 3 que tenga un valor de 0 en x, un valor de 1 en y y de 0 en z. Y luego, cuál quiero que sea el ángulo que quiero que rote a lo largo de cada frame. Ese va a ser directamente mi speed. Comento nuevamente. Voy a salvar los cambios. Vuelvo a Unity. Espero que termine de compilar. Entonces, una vez que ya hemos hecho estos cambios, vamos a poder ver en la moneda que al ser la variable speed pública, podemos modificarla directamente desde el inspector. Yo ahora entonces le doy play para ver cómo funciona esto. Ahora puedo ver que el objeto está girando, pero no en el eje que yo necesariamente quiero. Lo cual hace que en mi panel de juego no se vea realmente esa rotación. Hay muchas formas de solucionar este inconveniente. Nosotros lo que vamos a hacer en este caso, vamos a crear también una variable pública para el eje. Va a ser justamente una variable del tipo vector3. La voy a llamar rotation axis, eje de rotación. No le voy a dar ningún valor inicial. Y acá voy a cambiar ese valor por la variable que acabo de crear. Salvo nuevamente, vuelvo a Unity. Una vez que termine de compilar, vamos a poder ver que ahora también podemos modificar ese valor desde nuestro inspector. Vamos a probar entonces haciendo que rote en el eje X. Ahora podemos ver que está rotando de una manera un poco más parecida a lo que nosotros buscamos. Vamos a aprovechar para rotar también este objeto a su vez. Lo vamos a mover en Z para que quede vertical. Y ahora se mueve un poco como se supondría que se movería una moneda en nuestro juego. Lo interesante de esto es que podemos ir dándole varios valores para que sea un poco más diferente y capaz interesante el movimiento de nuestra moneda.